Les saludo para los hermanos que nos estaban escuchando a través de Facebook. Buenas tardes, esta es la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Nosotros estamos transmitiendo en vivo el mensaje que tenemos para el día de hoy y se titula La Iglesia Local, Idea de Dios. ¿Ok? Vamos a empezar, así que mis hermanos, les pido por favor, vamos a orar primeramente, a pedir al Señor que nos dé de nuevo de palabras, sobre todo a mí, que me ayude a poder dar el mensaje de la manera como Él quiere que yo la dé, que de mí salga palabra de Él, para que sea canal de bendición para cada uno de los que están presentes y para los que me están escuchando a través de Facebook. Gracias, Padre, yo te doy, yo me rindo a tu presencia y úsame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios en su bondad, amada iglesia, y en su bondad y en su amor, nos ha llamado a ser cristianos, nos ha llamado a ser cristianos que no aislados. Dios quiere que nosotros seamos cristianos, que tengamos unidad, que nos comuniquemos, no vivamos aislados en una isla. ¿Okay? Por eso Dios creó la familia, un padre, una madre, los hijos, para que en ese entorno de familia, de unidad, nosotros podamos compartir nuestras penas, nuestras alegrías y todas las cosas que nos pasan en el diario vivir. Si bien es cierto, amada iglesia y amigo que me escuchas, pecamos individualmente y hemos sido llamados del mundo individualmente porque nacimos solos, a no ser que sean gemelos o mellizos, pero así cada uno viene separado, ¿verdad? También hemos sido llamados a estar reunidos en una congregación local. Pastora, ¿por qué trae este mensaje en esta tarde? Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo donde muchas iglesias, estamos viendo que muchos miembros de la congregación, porque iglesias somos nosotros, ¿ok?, están yéndose de las iglesias porque dicen, en mi casa lo puedo hacer, y se dejan de congregar. Y la iglesia local, por eso es la congregación, la iglesia local, no fue idea de un pastor, no fue idea de un ministro, no fue idea, eso fue idea de Dios. Y yo quiero, por eso traigo este tema, porque así al igual como esta congregación, de repente tenemos miembros que a veces vienen, que a veces por algún motivo, todas las congregaciones están viviendo esta situación. Y hermanos, y el corazón de los pastores, el corazón de los líderes de esa congregación se entristece, pero también decimos nosotros, Señor, que eso no perjudique nuestro espíritu para seguir dando lo que tú quieres al resto de la congregación, porque en realidad la iglesia es de Cristo. Y en toda iglesia, dice la palabra, hay trigo y hay cizaña. ¿Ok? Y cuando digo eso, no nos incumbe a nosotros, como pastores o ministros, tener que juzgar, sino que solito el Espíritu del Señor va a sacarlo y va a dejar a su remanente fiel, al remanente que le busca en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia local llena no de su palabra, sino de la gracia de Él, de su presencia. Tengan conocimiento, y casi siempre se refiere a la asamblea local de cristianos, porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Estas 4 paredes que ustedes ven aquí alrededor es una congregación,
donde nosotros, los hijos, el cuerpo de Cristo, se reúnen para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Padre. La iglesia no es una suma de individuos que se unen sobre la base de los intereses religiosos, porque la religión nos ata. La relación con el Padre es la que nos da libertad. Y yo me gozo cuando yo busco las alabanzas y yo las pongo y yo digo, wow, Padre, porque es que me pone las alabanzas libre. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Esa es la libertad que se habla en esta alabanza. Él nos hizo libre a través de su Hijo amado Jesucristo. Según el Nuevo Testamento, la iglesia es la comunidad testigo del propósito de Dios en Jesucristo. Que no se olvide eso. No es en un santo, no es en nadie, es la piedra angular de la iglesia, Jesucristo. Amén. Así es. Porque a veces muchos están equivocados y buscan caminos diferentes. Por eso no pueden llegar al Padre. Porque el único camino por el que nosotros podemos llegar al Padre se llama Jesucristo. Así es. Vamos al origen y la fundación y la misión de la iglesia. Para penetrar el misterio de la iglesia, conviene primeramente, amada congregación, amados y amigos que me escuchan, conocer su origen desde el designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. Dios Padre creó el mundo por una decisión tomada totalmente libre. Dice que Él es soberano y Él hace como Él quiere. Y no solamente en una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. El mundo fue creado en orden a la iglesia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es la cabeza en el hogar? El esposo, ¿verdad? Pero siempre que él viva conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Porque si mi esposo no vive conforme al Espíritu, aunque la palabra dice someterse, yo voy a tener el respeto, pero en la parte espiritual, mi cabeza es Dios. Tan claro todo esto, estamos hasta aquí claros. Si hay alguna duda, ustedes me dicen al final del servicio, del mensaje. Pero es así como la palabra nos habla. Porque nosotros tenemos, como toda compañía, organigrama. Un organigrama a seguir. Así mismo en el mundo espiritual tenemos un organigrama a seguir. Dios creó el mundo en el orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación se llama tú y yo iglesia. La iglesia fue preparada desde el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en el que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios. Desde que Adán y Eva, por un hombre entró el pecado, ¿verdad? Y la de los hombres entre sí. Porque de ahí ustedes ven las historias, dice Caín y Abel, y de ahí ven a través de la historia bíblica, si ustedes leen los libros en la Biblia, ustedes se van viendo la palabra puede decir no solamente pecado, sino que entre los hombres ya no había paz, sino había pleitos, contiendas, porque el pecado había entrado en el hombre. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando cuando la iglesia fue preparada en el Antiguo Testamento. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, a quien Dios promete que llegaría a ser el padre de un gran pueblo
Y vámonos a Génesis capítulo 12, 2. Génesis 12, 2. Y la palabra del Señor nos dice así: haré de ti una gran llamado iglesia. ¿Ok? Si nos vamos más adelante en Génesis 15, capítulo del 5 al 6, dice la palabra del Señor así. Capítulo 15, versículos 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y continúa en el 6: y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. O sea, ya había promesa de lo que le estaba dando Abraham. Que de así como veían el cielo, las estrellas, que son cuantas. ¿Quién ha contado las estrellas? Alguien que me diga quién ha contado las estrellas. Así será la descendencia. O sea que vamos a ser muchos, hermanos. Muchos. Dice que el pueblo de Cristo, la iglesia local, también existe una iglesia universal. Nosotros tenemos hermanos por donde quiera. Y cuando vamos a un lugar, a ustedes no les ha pasado que de repente tú ves una persona y tú sientes en espíritu que algo. Y cuando tú vas a ver, es que la persona es cristiana. Habla tu mismo idioma espiritual. Porque el espíritu da testimonio al espíritu, hermanos. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Ahí comienza la elección. Pero más adelante vemos la iglesia instituida por Cristo Jesús. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre. Vimos en el Antiguo Testamento que el pueblo hubo la elección del pueblo de Israel, pero también dice que Israel, los profetas acusaban a su pueblo de haber roto alianza y haberse comportado en prostituido. ¿Se acuerdan de toda su historia? Entonces, vino y tuvieron que anunciar una nueva alianza eterna. Y fue Jesús quien instituyó la nueva alianza y pacto. Por eso a continuación vemos la iglesia instituida por Cristo Jesús. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos, amada iglesia. Y ese es el motivo de su misión. El Hijo vino en obediencia de su Padre a cumplir la plenitud, a cumplir para salvar al mundo de pecado. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de las buenas noticias, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en la Escritura. Y ustedes lo ven en Isaías, ¿ok? Para cumplir, ¿qué? La voluntad del Padre. Cristo, ¿quién fue quien inauguró el reino de Dios aquí en la tierra? Fue Jesucristo. El reino de Dios está en nosotros, amada iglesia. Por eso la oración del Padre, cuando Jesús dice: Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. Ya esa oración es una oración de ejemplo. Ya nosotros no tenemos que decir: Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. Ya no, porque eso es para la ley, tiempo pasado. El reino de Dios está en nosotros y con nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Amén, 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 amén. Yo quiero aclarar, porque hay muchos que todavía no, pero es que Jesús nos lo dio. Sí, lo que Jesús estaba dando es un ejemplo de oración. Primero tenemos que ir al Padre a exaltarlo, a glorificarlo, a decirle cuánto le amamos, cuánto nosotros dependemos de Él. Darle gracias al Señor por su presencia en nosotros, porque ya ese reino está en nosotros. Hágase tu voluntad en nosotros. Sí, Señor, tú estás en nosotros, que se haga tu voluntad en nosotros. Así como su Hijo fue obediente, hizo la voluntad del Padre, nosotros tenemos que pedirle cada día al Espíritu Santo de Dios que se haga la voluntad del Padre en nosotros cada día.
La iglesia ha nacido, amada iglesia, principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipada en la institución de la Santa Cena. Cuando Él instituyó la Santa Cena, recuérdese, y se realizó en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signos de este comienzo y crecimiento. El agua y la sangre. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Amén. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán. Imagínense, yo quiero que ustedes pongan esa película aquí en su mente. Del mismo modo que fue formada del costado de Adán, adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo en la muerte de cruz. Amén. Ahí fue el comienzo de la iglesia. Por eso el pacto de la gracia es el pacto de la iglesia presente. Amén. Nosotros no vivimos en el templo de la ley, ni en el adámico, ni el mesiánico, ni nada. Nosotros vivimos en el pacto de la gracia, un pacto que es un regalo de Dios, un regalo que no merecemos, pero su amor fue tan grande que le dijo: aquí, hermana, aquí, hija, te lo regalo, tómalo, ábrelo, abre el regalo de mi hijo, porque en él vas a encontrar paz, en él estás completa, él te compró a precio de sangre, tus pecados son perdonados, pasado, presente y futuro, tú no escaseas de nada. La iglesia del Cristo amado no escasea de nada. Amén, amén, amén. El año 2019 no puede, dice que las bendiciones postreras no pueden ser mayores que la venidera. Por eso yo declaro que el 2019 las bendiciones venideras son más grandes que las pasadas. Porque yo me baso en la palabra del Señor, donde mis ojos verán lo que yo no pude ver en el 18, porque a veces con mi actitud o con mi palabra, porque mi palabra la desvié y la hice que caminaran así. Así mismo es. Amén. Así mismo está ahí. La palabra del Señor es real, es poderoso. Como decía la canción, dice que su palabra, dice, me lleva de victoria en victoria. Yo cuando veo esta alabanza, hermano, yo no puedo pasar, yo no puedo dejar de leerla, porque es parte. Yo por eso digo que el Señor, cuando uno trae un mensaje y le pide al Señor que te revele, el Señor te da todo. Hombre, amén. La gloria de Dios maneja mi vida, y esa es lo que maneja nuestra vida, la palabra del Señor, amada iglesia, con hilos de amor, porque solo su amor es que cubre multitud de pecados. Su palabra cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nosotros no somos pecado, no somos inmundicia, somos real sacerdocio, nación santa, iglesia. Amén, amén. Por eso créele a Dios, créele tu palabra, camina conforme a la palabra, victoria. No camines con una cara de que, pobrecita, tengan pena de mí. No, eso no funciona en el mundo espiritual. Podrá funcionar en el mundo material, en el mundo de esta carne, pero en el mundo espiritual tú tienes que levantarte con el poder y la autoridad que se te ha dado a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Yo quiero que esta iglesia, Centro Educativa, se levante en la autoridad en el 2019. Que no crezca en palabra, porque la palabra mata. Crezca en la gracia de Dios. Eso es lo que yo quiero para esta amada, para la que el Señor me dio hace 4 años, va a ser 5 años en este video. Eso es lo que mi corazón anhela. Yo quiero que cada uno de ustedes, cuando se muere, vaya a la presencia, ganen coronas. Que diga: heme aquí, hija, hiciste conforme a mi palabra. Amén. Hiciste conforme al propósito que yo te llamé. Llevaste por el mundo las buenas nuevas del Evangelio. Cumpliste y llevaste al necesitado palabra de poder. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que tengas buena casa, buenos carros. Sí, es parte de vivir aquí. Pero el Señor quiere que tú tengas coronas. Que cuando alguien se muera, tú le digas a alguien: el Señor te ama. Y si tú no puedes estar presente, ora para que sea otro canal de bendición para que lleve palabra. Mi hermana, yo me gozo cuando yo escucho que me dice en el Espíritu:
escuché el mensaje y la palabra me llegó. Gloria a Dios. Me gozo, hermana, porque ese es mi deseo de mi corazón. Yo le doy gracias al Señor por haberme llamado, porque si no hubiera sido así, yo no pudiera sentir lo que yo, hermana, son más enviadores de bendiciones que lo que yo pueda dar. Y no soy yo, es Jesucristo en mí. Es Jesucristo en mí, amada iglesia. Yo quiero que ustedes quieran, cada uno tengan esa pasión, ese deseo. Ah, no, yo no puedo. Ay, no, es que no me da. Ay, no, no. El no puede estar en la palabra de un cristiano. Yo puedo en Cristo, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que es la iglesia de Cristo. Eso es lo que es la iglesia local, amada iglesia. Te alabo, Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vámonos a Efesios 1, del 22 al 23. Efesios capítulo 1, versículo del 22 al 23. Y dice así: y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, amada iglesia. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros somos llenos, estamos plenos. ¿Qué es algo pleno? La plenitud. Cuando ustedes ven el sol en su plenitud en la tarde, un atardecer maravilloso, ese resplandor, eso es lo que tiene que resplandecer la iglesia de Cristo. No importa lo que no pueda hacer el hombre, no importa las dificultades que tenga, porque el Señor nos dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero Él venció el mundo. A mí qué me importa lo que me puede hacer el hombre. Amén. Si lo que me hace el hombre no lo está haciendo con mi Dios, lo está haciendo solo. Claro. Y mayor es el que está en mí que en cualquiera. Amén. En cualquier área de la vida, hermano, en cualquier área de nuestra vida. No le estoy hablando en cosas de hacernos maldad, en cualquier área. Eso es lo que el Señor quiere, una mente renovada. La mente renovada, de una iglesia renovada, una iglesia que en su renovación de mente puede decir: oh no, espérate, yo me nací deprimida, esto no puedo. No, espérate, depresión fuera en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que te dijeron que tienes cáncer, tú no tienes potestad. Células cancerinas, las cancelo en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que yo tengo el ADN de Cristo. Amén. Y si yo tengo el ADN de Cristo, yo soy sana de la cabeza a los pies. Amén. No importa lo que el médico te diga, el médico te puede decir lo peor, pero tú en el espíritu, tú le vas a creer a la palabra y vas a confesar la palabra. Porque la fe es la certeza. Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo en todo, hermana. Jesucristo no solamente vino a morir, Él nos vino a dejar un legado grande: su amor, su compasión, su misericordia. Por eso es importante que ustedes escudriñen la palabra. Jesús vino a anunciar las buenas nuevas del evangelio de justicia dado por Dios por fe y para fe. Por fe y para fe. O sea que es por fe, pero para
La serpiente representa la astucia del diablo para engañar, y la paloma es el símbolo universal de la paz, la pureza y la inocencia. Entonces nosotros tenemos que purificarnos, tenemos que llenarnos de la palabra para nosotros discernir los deseos engañosos de nuestro enemigo a través de espíritu, a través de personas. Porque el enemigo se nos va a presentar con la persona que usted ve, a veces está con nuestra. Constantes, abundando siempre en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor a través de su palabra. Dice que la iglesia y la exaltación, la iglesia está para exaltar a Jesucristo. Amén. La dimensión presente del reino de Dios y la presencia del Espíritu Santo que actúa en medio de nosotros son elementos básicos, integrales para la misión de la iglesia. Jesús es exaltado y considerado Señor y Mesías. En Hechos 2:36 dice: la iglesia es lo que es por medio de la presencia de Cristo, que habita en ella. Él es y está presente en ella por medio de la palabra y del Espíritu. Mire, no dice otra cosa. ¿Por qué está presente Jesucristo? Por medio de cualquiera que nos diga palabras bonitas. No, dice por medio de su palabra y del Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra es revelada a los redimidos, aquellos que han sido comprados a precio de sangre. Entonces, mi hermano, cuando usted lea la palabra, usted no va a leerla como la magazine, como las vanidades, sino que usted la va a coger como la más preciada. Dice: Señor, háblame a través de tu palabra. Ore, Espíritu Santo, revélame tu palabra. Estás angustiada, estás afligida. Señor, dame un versículo, dame paz a mi corazón. Necesito de tu palabra. Y el Señor, dame la sabiduría. Y el Señor, que ha dicho que si quieres sabiduría y si quieres conocimiento, pídemela. El Señor dice: espérate, hija amada. Ven, mi amor. Ven, tesoro mío. Mi niña de mis ojos. Aquí te doy mi palabra para que te dé la paz que tú necesitas. Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los hombres, y todos los hermanos que están conmigo. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, cuando dice todos los hermanos que están conmigo, cuando está hablando de la iglesia de Galicia, aquí, de Galicia, sí.
Galacia, perdón. Aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, lo que llamamos una iglesia local, una iglesia que ahora se dice iglesia bautista, iglesia luterana, iglesia metodista, iglesia XX, iglesia de los santos, iglesia de tantos. No es una iglesia universal, amada iglesia, es una iglesia local. Es como que yo digo, yo soy Rocío Mendoza porque mi padre es Mendoza. ¿Ok? Ellos cogen un nombre para su congregación y esa es la iglesia local. Su congregación. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, es uno solo. El cuerpo de Cristo no está dividido en bautistas, pentecostales, ni nada. El cuerpo de Cristo es uno solo. Así que, amada iglesia y amigos que me escuchan, si alguien dice, no, es que yo soy de la iglesia fulana, sultana, no, hermano, díganle, hermano, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Yo no pertenezco a ninguna iglesia. Ha habido Calvario y que a través de su sangre he sido perdonada de todos mis pecados. Amén. Eso es lo que creen. Y si ustedes quieren conocer más de la iglesia, pueden ir a Facebook, donde yo he puesto la visión de la iglesia y en lo que cree la iglesia Centro Educativo. Porque es importante que la iglesia conozca, hermano. A veces, por falta de conocimiento, pecamos y decimos, yo pertenezco a esta iglesia. No, hermano, usted pertenece al cuerpo de Cristo. Así es. Usted y yo somos igualitas, creemos en el mismo Dios. Porque la religión separa, pero la relación une. En resumen, la iglesia no es un edificio o una denominación, amada iglesia. De acuerdo a la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todos aquellos que han depositado su fe, escuchen, amigo que me escucha, que han depositado su fe en Jesucristo para salvación. Voy a leerle Juan 3:16. Juan 3:16 dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y si nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice la palabra del Señor así: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Gloria a Dios. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todo se nos dio a beber del mismo espíritu. Abba, Padre. Yo creo que esto está más claro que el agua. Pero la iglesia no solamente es esto, hermana local. Hay dones y hay ministerios y han sido dados conforme a la voluntad del Padre. A unos fueron llamados maestros, pastores, discípulos, a otros alabanza, a otros diferentes dones que les ha dado, hermano. El discípulo cristiano es entendido, no es un discípulo porque yo soy discípulo porque aprendo la palabra. Discípulo cristiano quiere decir su estilo de vida. Muchas personas dicen, yo soy cristiano. Ay, yo soy muy espiritual. Por favor, pero si tus frutos dicen lo contrario. Yo me gozo cuando, no es que me gozo, pero yo me río cuando digo, es que esa persona es muy espiritual. Digo, déjame ver en qué es lo espiritual. Confunden. Eso no es ser espiritual. Dice aquí bien claro, hermano, que el caminar cristiano, el ser cristiano, es un estilo de vida.
Vámonos a Romanos 10. Miren, yo no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Romanos 10. Yo quiero que los amigos que me escuchen abran sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, que tomen esta palabra. Yo les estoy dando cita, que escudriñen la palabra, porque en esta tarde el Señor nos está abriendo los ojos espirituales a todos, hermanos. Romanos 10, 2 y 15 dice: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es el Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor no es el santo de un santito, no es nadie, hermano. Todo aquel, si tú quieres ser salvo y llegar a la misma presencia de Dios Padre, solamente si tú invocas al Señor como tu Señor y único Salvador personal, tú vas a ser salvo, vas a ser pasado de criatura, de creación, a ser hijos, y vas a llegar a ser escrito tu nombre en el libro de la vida, y vas a ser heredero con Dios y coheredero con el Padre y coheredero con Cristo Jesús. Vas a tener vida eterna y vas a gozar de todas las promesas en Cristo Jesús, y vas a resucitar juntamente con Cristo Jesús. Y ya no vas a vivir tú, sino que Cristo vive en ti. Ay, amén. Jesucristo mandó a sus discípulos, y Jesús da por hecho que sus discípulos reciben ¿qué? Su enseñanza. A la vez las transmiten a nuevos discípulos. No dice que se los dejen. Mire, Jesucristo les dio la enseñanza a sus discípulos para que ellos les transmiten a otros discípulos. Ahora, iglesia, ¿a qué estamos llamados nosotros? ¿A recibir y dejar que el agua se pudra? No. A recibir y a dar, porque somos bendecidos para bendecir. Amén. Somos igual que los discípulos, somos discípulos de Cristo. Por eso yo me río cuando dicen, es que las personas que están en la iglesia son mías, que a veces pastores dicen, son mis discípulos. No son discípulos, pastor, discúlpame, no son discípulos tuyos, son discípulos del Señor, porque esta palabra es del Señor. Amén. Tú lo que haces, igual que yo, es enseñar la doctrina de la palabra. Amén. Solamente eso. Amén. Tú eres un canal de bendición. Tuyo no es nada, porque el Señor pone reyes y quita reyes. Así como te puso, te puede quitar. Amén. Si no haces la voluntad de tu Padre. Amén. Perdóneme, hermano, pero es que tenemos que estar claros en el mundo espiritual. Esto es espíritu. Yo no le estoy hablando a su carne, estoy hablando a su espíritu. Amén. Y yo estoy clara en la palabra. Yo estoy clara en lo que el Señor dice. Una vida de discipulado implica renuncia a la autonomía y debe identificarse con Jesús. Tenemos que identificarnos con Jesús. Tenemos que trabajar en unidad y unidos. ¿Y qué se supone que es trabajar en unidad y unido? Tener el compromiso de discipulado. Tener un compromiso de una vida cristiana. Tener el compromiso de una vida en Cristo. En todo de la gracia de Dios, hermanos. Para realizar su misión, el Espíritu la construye y dirige diversos dones. El Espíritu que mora en nosotros nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia, y te va a hablar a tu espíritu qué es lo que tus dones, para qué Dios te llamó. Como la hermana oraba, Señor, muéstranos en qué somos útiles, porque no todos pueden ser maestros, no todos pueden ser pastores, todos pueden ser evangelistas, no pueden todos ser lo que el Señor mandó en su palabra. El Señor te va a ir equipando en las áreas donde tú vas a ser útil. La iglesia enriquecida, hermano, con los dones y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer a todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Y ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Y termino diciendo esto, amada iglesia. Los ministerios deben estar al alcance de todos y no ser monopolio de una jerarquía eclesiástica. Escuchen, amada iglesia, si usted va a una congregación donde usted ve eso,
no es saludable. Los dones y los ministerios deben darse en plenitud horizontal. Horizontal. No, es que yo puedo, que yo con el Señor, los demás no. Eso no es una iglesia saludable, local saludable. Todos se dan en función de la edificación del cuerpo de Cristo y en el equipamiento para una misión integral. Todos están equipados. Yo le doy gracias al Señor que en esta iglesia hay una jerarquía no de arriba y así, horizontal. Porque yo sé que el Señor ha equipado a sus discípulos fieles con sus dones y todos están preparados. Amén. Todos tienen diferentes responsabilidades, pero todos estamos preparados. Amén. Esto no quita que cada iglesia tenga su estructura, su pastor, que es la autoridad impuesta por el Señor, y su forma organizada. Pero esta debe ser instrumental y no en fin de sí misma, sino al servicio de ¿qué? De la comunidad y de alcanzar a otros a oír las buenas nuevas del Evangelio. Y también tenemos la Iglesia Universal, como ya les dije, que es la que está por todo el mundo. La que está por todo el mundo. Pero la iglesia que estamos en todas partes. Hay la iglesia local, que somos nosotros, y la iglesia universal, que está en Europa, en América, en Asia, en todo, y tenemos que orar por ellos. ¿Ok? Yo voy a terminar diciendo, hermanos, traigan a la familia de Cristo, a sus amigos, a sus familiares que no conocen la palabra. Traigan a sus compañeros de clase, de trabajo, a la iglesia, para que puedan conocer y ser parte de la familia de Dios. De este modo, vamos a obedecer al Señor y cumplir la gran comisión. Gracias y paz para sus vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Padre amado, Señor, como tu palabra lo dice, Padre Santo, Señor, nosotros somos tu iglesia. Pertenecemos a un solo cuerpo que es Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Santo, por abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, por traer este mensaje, Señor, porque primeramente es edificación para mi vida, para siempre entender que en esta congregación debe ser un gobierno horizontal, donde yo no me olvide que aquí cada uno de tus hijos tú les has dado los dones y que tú les has dado la misma autoridad espiritual que se me ha dado a mí, Padre Santo. La única diferencia que tú me llamaste para estar al frente de esta tu amada, Señor. Ayúdame a ser canal de bendición cada momento de mi vida. Y te pido por cada hermano aquí presente, por cada hermano que nos está escuchando, Señor, que tu gracia, tu misericordia y tu favor esté continuo con ellos, Señor. Y que podamos ser una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia equipada con todos tus dones, donde se vivan y vivamos